Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda la Miss Katy y en esta oportunidad vamos a trabajar el curso de Ciencia y Ambiente. Vamos a seguir aprendiendo acerca de los sentidos. La clase anterior, ¿qué sentido conocimos? ¿Qué sentido aprendimos? ¿Recuerdas? Muy bien, aprendimos acerca del sentido del gusto. El día de hoy vamos a conocer otro sentido y para lo cual vamos a realizar en primer lugar un pequeño experimento. ¿En qué consiste? En que vamos a percibir diferentes olores y también vamos a identificar con qué órgano hemos reconocido estos olores. Comenzamos. Para poder realizar este pequeño este experimento, hemos utilizado o he utilizado el ajos molido, el Poet, tenemos un perfume, jabón, la manzana y la cebolla. Comenzamos, niños. A ver, vamos a comenzar con el ajos molido. ¿Qué olor tiene, niños, el ajo molido? ¿Será un olor agradable o desagradable? A ver, una vez más. Desagradable, ¿cierto? Bien, continuamos, en este caso con el Poet. A ver, vamos a oler. ¿Tendrá un olor agradable o desagradable? ¿Qué me dicen ustedes? Agradable, ¿cierto? Con el perfume ahora. ¿Tendrá un olor agradable o desagradable? Agradable, ¿correcto? La manzana. Vamos a ver. ¿Tendrá un olor agradable o desagradable? Agradable, ¿cierto? Muy bien. La cebolla ahora. ¿Un olor agradable o desagradable? En mi opinión personal me parece desagradable. Y por último, el jabón. ¿Tendrá un olor desagradable o agradable? Agradable, ¿cierto? Bien. Por aquí también tengo una bolsa de basura, una pequeña bolsa de basura. ¿Tendrá un olor agradable o desagradable? Desagradable, ¿cierto? Al igual que el tacho de basura que podamos tener en casa o en el aula también. Un olor desagradable. Bien, niños. Entonces, ¿con qué órgano o qué órgano hemos utilizado para poder percibir estos olores, agradables o desagradables? ¿Con qué órgano, niños? Muy bien, con la nariz, cierto, muy bien. Entonces, el día de hoy, ¿qué sentido vamos a trabajar, niños? Vamos a trabajar el sentido del olfato. El sentido del olfato. ¿Y cuál es el órgano de este sentido que me ha permitido percibir diferentes olores? ¿Cuál es? Muy bien, es la nariz. Aquí tenemos el sentido del olfato y su órgano, ¿cuál es? La nariz. ¿Y qué me va a permitir este sentido? ¿Qué me permite? Me va a permitir oler, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función del sentido del olfato? ¿Cuál será? Me va a permitir conocer y diferenciar diferentes olores. Estos olores pueden ser agradables o desagradables. Bien, niños, ahora vamos a leer otro caso que tenemos aquí y vamos a leerlos juntos, ¿ya? Dice, María es muy amiga de Nancy, una niña de su salón de tercer grado. La mamá de Nancy está organizando una pollada y ha invitado a María a la actividad. María anima a su mamá para asistir.
en el camino tienen una dificultad. ¿Qué dificultad? No encuentran la dirección exacta. Esa es la dificultad que tienen. Luego de buscar el lugar, se dan cuenta de que están cerca de la dirección donde se realiza la pollada. ¿Cómo se dan cuenta María y su mamá que están cerca del lugar donde se realiza la pollada? ¿Cómo crees que se dieron cuenta? Muy bien, por el olor, ¿cierto? Correcto, continuamos. El olor de una pollada, claro, por el olor de una pollada. Ahora, ¿el olor de una pollada es agradable o desagradable? Agradable, ¿cierto? ¿Y qué sentido ayudó a María a ubicar el lugar de la pollada? ¿Qué sentido? El sentido del olfato. Muy bien, el sentido del olfato. Bien, niños, ahora vamos a conocer las partes principales de la nariz, del olfato. Vamos a conocer cuáles son las partes principales de la nariz. Acá tenemos justamente la imagen. Y en esta parte de aquí, que está sobre la boca, ¿cómo crees que se llamarán? Estas dos cavidades que están aquí. ¿Cómo crees que se llaman, niños? Muy bien, son las fosas nasales. Las fosas nasales. Entonces, ¿qué son las fosas nasales? Son las dos cavidades que van a estar separadas por el tabique y que se encuentran encima ¿de dónde? De la boca, ¿cierto? Muy bien. Ahora, la parte de aquí que está de color amarillo, ¿cómo crees que se llamará? Es la cavidad nasal. La cavidad nasal, que es la parte interna de la nariz y que va a estar cubierta por una mucosa, por una membrana mucosa, lo cual va a permitir que toda esta parte de la cavidad nasal esté húmeda. Y esta va a evitar que el polvo o algunas partículas no ingresen a los pulmones. Y de esa manera no nos vamos a poder enfermar, ya que si llegan estas partículas a los pulmones, puede ocasionar algunos problemas de salud. Ahora, esta parte de aquí, ¿cómo se llama? Es el nervio olfativo. El nervio olfativo, lo cual su función es llevar la información al cerebro para que el cerebro pueda detectar qué olor es, si es agradable o desagradable. Y por último tenemos aquí la pituitaria amarilla. La pituitaria amarilla, que es una membrana mucosa en la cual se va a encontrar aquí, en la pituitaria amarilla, se va a encontrar ¿qué cosa? Células receptoras olfativas. Y estas células receptoras van a captar todos los olores. Y es así como las personas podemos percibir más de 10.000 diferentes de olores. Bien, niños, ahora, ¿y cómo funciona el sentido del olfato? ¿Cómo funciona? Pues el olor va a ingresar ¿por dónde? ¿Por dónde ingresa el olor? Por las fosas nasales. Ingresa por las fosas nasales, luego van a llegar ¿a dónde? A la cavidad nasal. En la cavidad nasal. Luego, ¿a dónde llegan? A la pituitaria amarilla. Y es en esta zona donde se van a percibir, donde se va a captar los olores. Y estos van a convertirse en señales nerviosas, lo cual van a ser impulsados ¿a dónde? Al nervio olfativo.
Y el nervio olfativo se va a encargar de llevar esta información ¿a dónde, niños? Al cerebro. Y el cerebro se va a encargar ¿de qué? De identificar, ¿qué más? La información, de interpretar, analizar la información. Es decir, que va a detectar el olor, si es un olor agradable o desagradable. Bien, ahora aquí tengo un papelote justamente para poder escribir este recorrido que he explicado. Vamos a completar el recorrido de los olores. El olor va a entrar ¿a dónde? A la nariz. A la nariz, ¿por dónde va a entrar? Por las fosas nasales o llamadas también narinas. Por las fosas nasales. Luego pasan ¿a dónde pasan, niños? Recordamos. ¿A dónde pasan? A la cavidad nasal. Llegando hasta ¿hasta dónde? Hasta los receptores olfativos. Muy bien. Hasta los receptores olfativos. ¿Y dónde se encuentran estos olores olfativos? ¿Recuerdas? En la pituitaria amarilla. Muy bien. Ahora, para pasar ¿a dónde pasan? ¿Dónde van a pasar? Al nervio olfativo. Al nervio olfativo. Correcto. Y finalmente esta información que transmitió la pituitaria, que captó la pituitaria, ¿a dónde va a llegar finalmente? Al cerebro. Bien, y de esta manera se lleva a cabo el recorrido del olor, el proceso que había explicado aquí en la imagen. Bien, niños, y por último vamos a conocer ahora cómo debemos cuidar nuestro olfato. ¿Cuáles son los cuidados del olfato? Aquí te presento 4, los más importantes. Número 1. ¿Qué está haciendo acá la señorita? ¿Qué está haciendo la mujer aquí? Y la niña también. ¿Están oliendo por la nariz o por la boca? Por la nariz, ¿cierto? Entonces, una manera de poder cuidar nuestro olfato es respirar siempre por la nariz, por las fosas nasales y no por la boca. ¿Pero por qué respirar por las fosas nasales, por la nariz? ¿Por qué? Porque recuerda que en la cavidad nasal está, ¿cómo está? Está húmeda, lo cual esto va a permitir que el polvo, la suciedad del entorno, del ambiente, no llegue ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un filtro que va a servir para que estas partículas no ingresen ¿a dónde? Hacia los pulmones, ¿cierto? Pero en cambio, si respiras por la boca, va a ser todo lo contrario. Por eso que debes respirar siempre por las fosas nasales, por la nariz. ¿Y de qué manera
También vamos a cuidar nuestro olfato. Tenemos que evitar introducir objetos extraños o también los dedos. Es decir, que no debemos introducir los dedos en las fosas nasales. Y tampoco introducir, por ejemplo, el lápiz o el hisopo o un borrador o algún otro objeto que pueda dañar tus fosas nasales. ¿De qué manera también puedo cuidar mi olfato? ¿Qué vemos en la imagen, niños? Aquí que la chica se está sonando la nariz, ¿cierto? Entonces, al sonarse la nariz tienes que hacerlo con mucho cuidado y también tienes que utilizar un pañuelo limpio. Entonces, voy a sonar mi nariz con cuidado y utilizo un pañuelo limpio para sonarme. Y por último, voy a evitar los olores tóxicos o demasiados fuertes. Justamente aquí tenemos el niño que está oliendo ¿qué cosa? El humo del cigarro. ¿Qué más? La basura. Y acá tenemos el ácido muriático. ¿Y qué es el ácido muriático? Es un líquido transparente que es tóxico, no tiene olor y que esto va a afectar también a los pulmones. Y también es irritante para la piel, lo cual puede provocar también quemaduras. Y acá la basura, lo cual va a expulsar el óxido de carbono, que también es malo para los pulmones. De igual forma también el humo del cigarro que afecta a los pulmones, el sistema respiratorio. Entonces, debes evitar estos olores tóxicos o demasiados fuertes. Bien, niños, entonces de esta manera hemos terminado la clase del día de hoy. Hasta la próxima clase y que Dios les bendiga.